Dios te bendiga, la paz de Dios reposa en tu vida. ¿Sabes qué? El día de hoy quiero hablar de una reflexión que ha impactado bastante mi vida. Yo pienso que cada vez que leo, cada día la palabra del Señor siempre impacta. Y sabes que esta palabra de Dios es una carta para ti y para mí. Es la misma voz de Dios. Quizás me dirás, bueno, pero fue escrita por hombres. Sí, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Y hoy quiero hablarte de dos personajes, de Pablo y de Silas. Y está en Hechos, capítulo 16, versículo 23 en adelante. Quizás esto tú ya conoces, quizás ya conoces la historia. Pero vamos a leer, vamos a profundizar un poquito. Dice la palabra del Señor así. Después de haberles azotado mucho, ¿a quién habían azotado? A Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Bueno, si tú y yo leemos en ese mismo capítulo, al inicio del capítulo 16, habla acerca de Pablo y Silas, cuando el Espíritu de Dios le da directrices de que asistan a algún lugar y no asistan, me parece, a dos lugares. El Espíritu Santo es muy claro. El Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador, sino también es nuestra guía, es el que nos puede guiar. Y le estaba dando una directriz a Pablo y a Silas que no asistan a algún lugar, sino que asistan al lugar que él quería que asistiera, porque él tiene propósitos. Déjame decirte que Dios tiene propósitos contigo, Dios tiene propósito conmigo, Dios tiene propósito con tu familia, Dios tiene propósito desde el día que te formó, desde el día que tú naciste. Dios tiene un propósito divino contigo. ¿Y sabes qué? Pablo obedeció al Espíritu Santo de Dios y dice que mientras estaban caminando, estaban pregonando la palabra, y sacó un espíritu de adivinación de una chica, de una muchacha. Y después de esto lo metieron a la cárcel. Lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Pongámonos en este momento en la historia. Metámonos, mejor dicho, en la historia. ¿Qué usted hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho en medio de esta circunstancia? ¿Hubiese estado orando como Pablo y como Silas? ¿O quizás en ese momento hubiese estado llorando con temor? Porque humanamente uno tiene temor en un lugar oscuro. Déjenme decirles que esta cárcel no es como la cárcel que quizás algunos conocen o que hemos visto por televisión, o los que hemos predicado asistiendo a la cárcel o visitando a alguien. Es como lo pintan. La cárcel de aquí era un lugar muy oscuro. Era un lugar lleno de tinieblas. ¿Y saben qué? Si usted se da cuenta, dice la palabra del Señor aquí, que lo metieron al calabozo de más adentro. Es decir, a un lugar que no solamente era tanto la oscuridad,
sino también que emanaban olores desagradables. Porque allí es que no es que había bañito y ducha para que uno se bañara y estuviera aseado en la cárcel, no. Ahí si tú querías vomitar, vomitabas dentro del calabozo. Si querías hacer tus necesidades, lo hacías ahí adentro. Imagínate, después de la paliza que le dieron, que lo azotaron a Pablo y a Silas, lo mandan por una injusticia en la cárcel. Ellos tuvieron que padecer, pero ellos no estuvieron renegando. Ellos dicen aquí en la palabra del Señor que a la medianoche, versículo 25, orando Pablo, ¿qué hicieron? Orando, dice, pero a la medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos. Primero estaban orando y después cantaron himnos. Déjame decirte que este es el principio de todo cristiano. Que cuando tú y yo nos oramos, que cuando tú y yo nos unimos en oración, que cuando tú y yo clamamos al Dios viviente, algo ocurre en medio de la situación, algo se estremece y es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta palabra, por medio de este video, que tú y yo podamos creer 100% en Dios, que tú y yo podamos ser como Pablo y como Silas, que en medio de la medianoche, que en medio de la soledad, que en medio de la tribulación, que en medio de la oscuridad podamos nosotros comprender, podamos entender el propósito, podamos comprender el proceso, podamos entender la prueba y podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Quizás es fácil decirlo. Si usted y yo comprendiéramos el poder de la oración y el poder de la adoración, fuera diferente nuestro cantar. Nuestras victorias fueran muchas más victorias. Nuestras derrotas no fueran tantas las derrotas como quizás algunos hemos tenido. Porque la oración tiene poder y la adoración también tiene poder. Y no solamente aquí, sino que también lo vimos en el tiempo pasado. David, que dice que cuando tocaba el arpa, el demonio, era tanta la unción que tenía este varón. David, antes de ser rey, dice que tocaba el arpa para el rey Saúl. Y dice que cuando él entonaba el arpa, el demonio salía, huía. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Dice la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Quiénes los oían? Los presos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No está diciendo aquí, no está especificando, no dice solamente la puerta de Silas y de Pablo, no solamente las cadenas de Pablo y de Silas se soltaron, sino que dice todas las puertas de los presos que estaban en ese lugar se abrieron y todas las cadenas que tenían hechos se soltaron. Y es lo que Dios quiere decirte en este video. Que Dios puede libertarte, que Dios puede sacarte de la cárcel. Quizás no estás en una cárcel física, pero estás en una cárcel espiritual, en la cárcel de los vicios, en la cárcel quizás de la pornografía, en la cárcel quizás de la depresión, en la cárcel quizás de la tristeza, en la cárcel quizás de la amargura, en la cárcel quizás de que tú eres una persona que por todo se enoja, de un mal carácter, en la cárcel de la soledad. Y Dios quiere libertarnos así como lo hizo con Pablo y con Silas y con el resto de los que estaban en la cárcel. Dice que lo escuchaban orar, lo escuchaban que estaban orando, escucharon la adoración. Y me imagino que estas personas que estuvieron alrededor de Pablo y de Silas escuchando, se llenaron de fe, Pablo y Silas inyectó la fe en los presos que estaban alrededor. Y yo quiero decirte algo en este video, en esta noche. ¿Sabes qué? Puede ser. ¿Y quién quita que en esta noche Dios quiere libertarte? ¿Quién quita que en esta noche Dios desea libertar tu vida?
¿Quién quita que en esta noche se rompan cadenas a través de esta palabra? ¿Quién quita que en este video Dios pueda hacer lo que quizás por mucho tiempo tú has estado luchando, has tenido batallas y quizás has dicho no puedo y has querido tirar la toalla? Dios viene a decirte en esta noche que Él tiene el poder para romper cadenas. Dios viene a decirte en esta noche que Él tiene el poder para sacarte de la cárcel. Dios viene a decirte en este momento que Él tiene el poder para romper ataduras, para romper cualquier cosa en la cual tú has estado ligado a eso, al pecado, a las cosas que le desagradan a nuestro Padre Celestial. Él tiene poder para hacerlo, claro que sí. Es el Dios que yo conozco, es el Dios que mismo se reveló a Moisés, es el mismo Dios que Dios te está hablando en esta noche, a través de este video, a través de esta palabra. Dice que la medianoche, ¿cuál es tu medianoche? En tu medianoche es donde más debes de cubrir tus pensamientos. En la medianoche, en la madrugada es donde más debes de guardar tus ojos. En la medianoche es donde más tú debes de tener un pensamiento hacia Dios. En la medianoche es donde tú y yo debemos de unirnos y clamar a nuestro Padre Celestial por las cosas que estamos viviendo, por las circunstancias que se está viviendo y aconteciendo. Oiga, si Pablo y Silas no hubiesen orado ese día, ningún preso se hubiese quedado en libertad. Y sí, ¿y saben qué? Yo me doy cuenta a través de esto que el testimonio de Pablo y Silas pesó mucho en la cárcel, pesó mucho en los calabozos, pesó mucho porque ellos comenzaron a hablar, no comenzaron a hablar de un Dios de derrota, ellos comenzaron a hablar de un Dios de esperanza, ellos comenzaron a orar, ellos comenzaron a cantar himnos, a adorar a un Dios que realmente podía libertarlos, a un Dios que podía romper cadenas, a un Dios que podía sacarlos, porque ellos estaban seguros, porque si el Espíritu de Dios los había dirigido, era con un propósito, y ese propósito tenía que cumplirse. Tenían que soltar las cadenas los presos, no solamente ellos, tenían que ser libres, tenían que desatar esas ataduras que ellos estaban en ese momento, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque cuando uno está en la cárcel hay angustia, hay dolor, hay depresión, hay desesperación. ¿Cuál es tu cárcel en este momento? ¿Qué es lo que te está atando en este momento? ¿Qué es lo que ata tu vida? ¿Qué es lo que ata tu espíritu en este momento? Y Dios viene a darte libertad, y Dios viene a darte luz, y Dios viene a darte esperanza, y Dios quiere sacarte de la cárcel, y Dios quiere sacarte, quiere abrir puertas en tu vida, puertas que estuvieron cerradas, quiere abrirlas a través de este video, a través de esta palabra. ¿Y sabes qué? El testimonio de ellos pesó mucho. Y déjame decirte que tu testimonio y mi testimonio pesa bastante para las personas que están a tu alrededor, para tu familia, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, inclusive para si estás ministrando en la iglesia, si eres líder, si eres pastor. Pesa mucho tu testimonio. Porque todos nos observan cómo procedemos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos orando o nos dejamos guiar por las emociones o nos ponemos en un rincón a llorar y a decir desesperadamente no sé qué hacer? O nos ponemos de rodillas como siervos, como guerreras de Dios, a levantar, a proclamar una oración como lo hacía Pablo y Silas en el momento de la desesperación. Ellos buscaron a Dios en el momento de lo que ellos pensaban que quizás otros decían que estaban derrotados porque estaban en una cárcel, porque ellos estaban atados manos y pies, pero su boca podía exaltar, su boca podía hablar. Y déjame decirte que esta boquita, tu boquita, mi boquita debe de ser de bendición, no para maldición, no para decir malas palabras, sino que esta boca debe de proceder alabanza, debe de proceder bendición y debe de buscar el rostro de Dios. Esta lengüita fue creada para bendición, no para maldición. Esta lengüita fue creada para adorar al Dios que te creó, al Dios que me creó, al Dios y consumador de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor aquí que se sacudió, hubo un gran terremoto a causa de la oración, a causa de la adoración. Imagínate cuánta potencia, cuánta fe tuvo que haber tenido Pablo y Silas. Y en el momento que ellos tuvieron esa fe, ellos impartieron fe. Por eso te dije
que nuestro testimonio pesa. Nosotros podemos impartir fe, nosotros podemos impartir esperanza, nosotros podemos compartir y decir: no, Pepito, Pihuave, Juanita, ¿sabes qué? Tú estás pasando por este proceso, yo también lo estoy pasando quizás en este momento, pero existe un Dios que puede libertarnos, existe un Dios que puede romper cadenas, no solamente quizás físicas, sino espiritualmente. Y el Espíritu de Dios lo había llevado a Pablo con un propósito. No solamente los presos que estaban ahí, sino también al carcelario, al que estaba allí. Dice la palabra en el 27, versículo 27, despertando el carcelero, él estaba dormido, él no sabía lo que estaba aconteciendo. Dice que se despertó por el terremoto. Despertando el carcelero y viendo abiertas, ¿qué cosa? Las puertas de la cárcel. Sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. La desesperación que tuvo este hombre. Dice, pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando y se postró a los pies de Pablo. ¿Sabes qué? No es que se estaba postrando ante la presencia de un hombre, se estaba postrando ante la presencia del mismo Dios que estaba en ese lugar, que había sobrevenido en ese momento. Porque cuando la presencia de Dios interviene, cuando la presencia de Dios abarca una ciudad, abarca una casa, algo sucede en el ámbito espiritual. Y aquí lo hizo en el ámbito físico, que estremeció con un terremoto. Y ¿sabes qué? Dice que este hombre no solamente fue salvo, sino que él y toda su familia, él fue con un propósito. Pablo y Silas fueron con un propósito. Se dejaron guiar por la voz del Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que tú y yo nos dejemos guiar por la voz del Espíritu Santo de Dios y empecemos a cortar relaciones que no convienen, y empecemos a cortar amistades que no convienen, y empecemos a cortar círculos viciosos que hemos estado quizás por muchos años pretendiendo que de esa manera se sirve a Dios, y no es así. El Señor te quiere en libertad, el Señor te quiere para Él, el Señor te escogió a ti, princesa, a ti, guerrero de Dios, para que le sirvamos en santidad, en integridad, en honor. Y es allí donde Dios quiere operar en tu vida y en mi vida. Y es por eso esta palabra no solamente te trae liberación, sino que también te trae esperanza. Porque la esperanza fue también para el carcelero. La esperanza fue para la familia del carcelero. Le llevó las buenas nuevas de salvación a esta familia. Y Dios quiere traer libertad a tu familia. Desea con todo. Si tú deseas con todo tu ser, como este varón preguntó, porque le preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo?, le dijo el carcelero. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es necesario que tú y yo abramos las puertas de nuestros corazones a nuestro Padre Celestial. Y dice aquí la palabra del Señor: y le hablaron la palabra. Y a él y a todos los que estaban en su casa. La bendición no solamente se quedó allí, la bendición también corrió para la familia de él. Y la bendición no solamente se quedará en tu vida, la bendición también correrá para toda tu familia. Si le eres fiel a Dios, si le eres constante a Dios, si en lo poco le eres fiel, dice en su palabra, en lo mucho te pondrá. Y es necesario que tú y yo podamos serle fiel al Dios viviente. Te dejo con esta reflexión. Recuerda que Dios te quiere sacar de la cárcel. Ya no estés más atado a la cárcel. Ya no estés más atado a los vicios. Ya no estés más atado a las cosas que te ataban y no te dejan seguir y no te dejan caminar. Permítele al Espíritu de Dios operar en tu vida, operar en tu familia, operar en tu corazón, operar en tu vida emocional, operar en tu vida espiritual, operar en tu mente. Y créeme que obtendrás la victoria que tanto tú has estado pidiendo. Obtendrás la petición que tanto tú has estado clamando. Nunca dudes de Dios. Nunca dudes de lo que Él puede hacer. Te dejo con esta reflexión. Meditemos y pensemos en que Dios tiene todo el poder
para hacerlo. Y no solamente pensemos, sino también creamos en la palabra y en el poder de Él. Que Dios te bendiga y te añada lo que tú le has estado pidiendo. Bendiciones.